tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. ¿Viene con ganas de aprender? Crecer. Siempre, increíblemente, llevo predicando más, no sé, 26 años. Increíble que nunca se acaba el tema, ¿cierto? Nunca se acaba, que seguir aprendiendo, creciendo. Realmente dejó su palabra y, como dice la Escritura, permanece para siempre. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la sublime gracia de Dios, ¿cierto? Que somos salvos por gracia. Y estuvimos hablando acerca de que nosotros no, por más que hagamos obras, nunca vamos a poder entrar a la presencia de Dios por obras, solamente es por el regalo de Dios, el don de Dios. La semana anterior a eso tocamos, ¿qué tema se acuerda? El miércoles anterior. Estuvimos hablando de la obediencia, porque eso era ligado al tema más arriba, el temor al Señor. ¿Se acuerda? El temor al Señor era igual a obediencia. ¿Ya? Y obedecemos a Dios porque hay que entender que amamos a Dios, que tiene que ver con los domingos. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y justo con este tema lo escogí, producto de, yo sé que ustedes no tienen problema con lo que viene de Semana Santa, no tienen problema con lo que van a comer, pero algunos de ustedes van a hacer memoria de cuando eran más jóvenes, de que nos privábamos de ciertas cosas. ¿Sí o no? ¿Alguien se privó de comer carne en Semana Santa aquí? ¿Alguien? Soy el único. Varios. ¿Quién no comió carne en Semana Santa porque le enseñaron que no había que comer alguna vez en la vida? Casi todos. Bueno, mucha gente, y ojo, porque el tema de hoy día, que no voy a estar hablando, por si acaso, ese no es el tema de hoy día. Solamente el tema de hoy día es entender por qué hay ciertas cosas que yo no hago, no porque por la tradición, porque hay cosas que son tradicionalmente correctas y las podemos hacer, otras no, pero hoy día quiero hablar de la libertad. Que así como algunos se privan de algo y son juzgados por algo, hoy día hay muchos cristianos que se juzgan a sí mismos por cometer errores, por pecar. Hemos caído hoy día también en el mundo cristiano, yo no entiendo eso, de repente, que se pelea más dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Hoy día juzgamos más adentro de la iglesia que lo que se juzga afuera. Y estamos que es normal, que es normal porque el Señor dijo que cuando Él viniera iba a encontrar todas estas cosas. Así que por eso tenemos que aprender y cuidarnos más porque van a venir muchas más cosas y van a venir mucha apostasía a medida que venga acercándose el tiempo de la venida de Cristo. Pero hoy día justamente hay mucha gente que inclusive eso es lo que quiero sobre todo posesionar hoy día, es que, como decía, somos buenos para juzgar, pero algo que quiero que aprendamos hoy día es que no importa que nos juzgue, lo que importa es lo que dice Dios. Porque juzgar pueden juzgar todo lo que quieran, pero lo que importa es lo que dice Dios a través de su palabra. Y el Señor parte diciendo, y quiero invitarle ahí a abrir su Biblia, porque vamos a hablar, el tema de hoy, ahora eres libre, por si acaso, ese es el tema para hoy. Hoy día somos libres. Y entender nuestra libertad en Cristo. Y sobre todo, ¿por qué dije que viene el fin de semana? Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, el día viernes en mi casa me hago un asado y están los vecinos mirando? Posiblemente me pueden juzgar. No respeta nada. O yo que me gusta un poco maestrear, estoy poniendo un clavo el día viernes. A lo mejor ustedes no vivieron eso, pero yo alcancé a vivirlo cuando mi abuelita, ¿se acuerda? Mi mamá se va a acordar. Mi abuelita nos prohibía el día viernes agarrar un martillo. Porque si yo agarraba un martillo, me ponía a maestrear, era como que yo le estaba poniendo los clavos a Jesús. Mi abuelita no nos dejaba subir a la higuera a las 12 del día. Cosas como esas. Yo viví un poquito esa tradición de mi ancestro, ¿ya?
y que hoy día puedo entender también por qué tenían esa posición. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, y creo que dejé mi agua ya, creo que dejé mi agua ya, guarden esa. Gracias. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, hoy día mucha gente, inclusive en el mundo de donde veníamos nosotros, hoy día todavía se siguen ciertas reglas, ciertos ritos que se tienen que seguir. Jesucristo vino a poner en cierta manera nuestras vidas bajo el yugo de una nueva regla o un nuevo pacto, y no de las reglas o pactos antiguos. Y es por eso que hay una confusión muchas veces en cuanto a estas reglas o ritos que se establecen. Y estaba sucediendo en el primer siglo, porque también hubo una mezcla en el primer siglo de mucho gnosticismo, que era tomaron algunas personas, algunos hombres, tomaron el Evangelio y torcieron muchas veces la palabra de Dios. Y Pablo, con Pedro y otros más, cada cosa que usted va a encontrar en la palabra de Dios tiene que ver mucho con ese gnosticismo, donde ellos, por ejemplo, decían que uno podía alcanzar la sabiduría podríamos alcanzar la salvación si teníamos el conocimiento de quién era Cristo. No por lo que había hecho Cristo, sino por el conocimiento mío de Cristo. Ellos creían que, por ejemplo, Cristo también era un ser humano que llegó a ser un Dios, producto del conocimiento que alcanzó de Dios. Por eso la palabra gnósticos, que tiene que ver, es una palabra en griego que significa conocimiento. No los confunda con los agnósticos, que ese es un grupo posterior a los gnósticos. Los gnósticos creían en Dios. Los agnósticos creen que hay algo. No saben qué, pero creen que hay algo. Los gnósticos creían que sí Dios existe, pero creían que Jesús no era Dios, sino era un hombre que alcanzó a ser un Dios. Y que cada uno de nosotros podíamos inclusive a llegar a ser también Dios. Entonces había muchos ritos y prácticas que se estaban viviendo en ese tiempo. Y Pablo escribe en Colosenses 2, versículo 13, dice y así, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. A los que les gusta rayar su Biblia, ¿cuál era el acta de decretos que había contra nosotros? El acta, donde está escrito, donde se sentencia algo. Que yo me vaya a la cárcel, ¿dónde está escrito eso? Si yo hago algo, ¿dónde está escrito? En la ley. Entienda entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Cuál ley de Moisés? La ley ceremonial, de ritos. Porque la ley moral quedó establecida, se mantiene. No matarás, está en la ley. ¿Y hoy día yo puedo matar? ¿Según Dios? No, no puedo. La ley moral. Pero la ley ceremonial de comer ciertas cosas o no comer ciertas cosas estaba en la ceremonial, no en la moral. Y el Señor dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, cuando vemos lo que sucedió en la cruz, mi hermano, déjeme decirle algo que no fue una humillación, aunque a veces nosotros miramos sí el sacrificio, pero en realidad lo que Pablo está tratando de hacer ver a cada uno de nosotros, y lo vamos a estar viendo en esta noche, es que lo que sucedió en la cruz fue el triunfo más grande para que usted y yo podamos tener libertad. Esa libertad a tal nivel de que, por eso te digo, que todos los ritos, prácticas y cosas que la gente te puede juzgar, quedaron clavadas en la cruz. Y es por eso que nosotros hoy día en los tiempos modernos que estamos viviendo,
hoy día que ya tenemos mucho conocimiento, que tenemos más traducciones, tenemos mucho más escrito, se han encontrado libros en el año 47 en adelante que cambiaron un poquito la mirada hacia el Evangelio. Aunque la palabra de Dios es la misma, pero había que reforzarla y muchas veces faltaban algunos manuscritos para poder reforzar esa palabra. Y vemos justamente qué sucedió, que ha cambiado esto. Y eso es lo que vamos y quiero compartir con ustedes, porque ahí en Juan 12, versículo 31, lo que sucedió en la cruz, mi hermano, no fue justamente una humillación, sino fue un triunfo. Porque el Señor ese día en la cruz, si lo quiere buscar ahí en Juan 12, 31, lo que sucedió ese día en la cruz, ahora dice, es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué sucedió con el que tenía el poder sobre la muerte, sobre el pecado, el que hacía al hombre y lo instaba a pecar? Fue derrotado. Y nos dio una nueva esperanza porque todos nuestros pecados, y que de repente ahí también se ha creado otra confusión en cuanto a esta doctrina, porque usted va a pecar mañana, hermana Mirna, no mi mamá, la otra Mirna. Le vamos a cambiar el nombre a usted un día. Cuando digo Mirna, miran las dos. Y más encima se sientan juntas. Las Mirnitas. Hermana Mirna, mañana va a pecar, ¿cierto? ¿Sí? Ese pecado que va a cometer mañana, ¿fue pagado ya en la cruz? Sí. Entonces yo la puedo juzgar por el pecado. ¿Y por qué juzgamos tanto? ¿Sabe cuándo se debe juzgar? Que otro día voy a tocar ese tema. Sobre todo cuando dice juzgar con justo juicio, que es correcto. Tiene que ver, y la Biblia lo va a mencionar, que tiene que ver cuando no hay arrepentimiento. Porque desde el momento que usted mañana peca y usted dice, Señor, lo siento, hace 2000 años atrás eso ya fue pagado y está borrado. Es por eso que cuando vamos a ver en el día de hoy que tenemos que entender que hay mucho cristiano que por las cosas que hace se siente culpable de un juicio. No, y lo único que necesitamos es arrepentimiento. Porque ese pecado ya fue clavado en la cruz. Lo que se necesita para poder tener una comunión con Dios, porque ya fue justamente sacado el juicio hacia mí, lo que queda es simplemente librarme. No de un castigo eterno, de un castigo de muerte, sino muchas veces de una corrección como un papá que corrige a su hijo para justamente algo positivo. Pero hoy día hay mucho cristiano que confunde la posición que tiene en Cristo Jesús, que se la dio Cristo, y no es que nosotros la hayamos obtenido. Ahí en el versículo 16, en adelante de Colosense, vuelva a Colosense, porque Pablo aquí parte diciendo, y después de esto vamos a orar, ¿les parece? Colosenses 2, versículo 16. Ahora, si yo el día viernes, el fin de semana, como puro pescado, ¿está mal? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Bien, pero no se enoje, puede comer. Tranquilo, tranquilo. No, él es así por ese caso. Él es así. Estoy bromeando. Versículo 16, ¿está conmigo? Y aquí viene lo que estaba diciendo Rodrigo. Aunque no diga qué debo comer o no debo comer, sí da un respaldo bíblico a tu posición. Porque cada vez que yo tomo una posición, tengo que tener una posición bíblica. Más allá de lo que yo crea, porque una cosa es lo que yo crea. A la final tenemos que llegar a una base, y esa base nos establece el Señor Jesucristo. Hoy día también yo podría aplicar este pasaje, por ejemplo, para la gente que dice, no, que usted come carne, eso ya no es, porque un día alguien me dijo a mí, es que comer pecado no es de un cristiano, porque el Señor cuando creó a Adán y Eva,
los hizo que comieran hierba, no comían carne. ¿Y qué estaba haciendo entonces, hermano, conmigo? Me estaba juzgando. ¿Cómo yo puedo responder a alguien si me está juzgando por la comida? Veamos, y no es el tema de hoy, pero vamos a estar hablando de la libertad en Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie, ¿qué es lo que es nadie? O juzgue en comida o en bebida. Y algunos van a decir, pastor, entonces yo puedo tomar. Tranquilo, yo también le voy a dar explicación a eso. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para los testigos de Jehová, los cumpleaños, el año nuevo. Nadie te juzgue. Si yo hago mi cumpleaños, nadie te juzgue. Si yo celebro el año nuevo, nadie te juzgue. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto ¿a quién? Porque ahí está hablando de una doctrina que también seguían los gnósticos. Pero no. ¿Otro día hablamos de los cultos a los ángeles? ¿O lo hago una mención cortita? ¿Mención cortita? Lo que pasa es que este grupo creía que los que tenían la posibilidad de ser portadores de la palabra de Dios eran ángeles. No nosotros, no el ser humano. Entonces ellos empezaron a adorar los ángeles pensando que los ángeles eran lo que traían la comunicación y la cercanía a Dios. Y empezaron a adorar ángeles. Y es por eso que el apóstol Pablo hace mención a este culto a los ángeles. ¿Ya? Pero aquí lo que faltaba había una mala información de la función de los ángeles. Entonces Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Porque al final los cultos a los ángeles era una mala interpretación de lo que estaban teniendo. Dice, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia, que ahí está hablando del conocimiento, de su mente carnal. Estamos ahí, versículo siguiente. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento, ¿qué dice? Pero ellos ¿qué creían? Que era su conocimiento que lo acercaba a Dios. Y no, el crecimiento viene de Dios, no por lo que yo estudie. Por eso, ojo, que hay gente que puede decir, necesito entrar a un instituto para ser un mejor cristiano. No, está equivocado. Puede estar en el mejor instituto, puede estar en el instituto de Dallas, uno de los más famosos en el mundo, y no necesariamente puede crecer. ¿Va a aumentar conocimiento? Pero no crecimiento espiritual. Ojo con eso. Y eso es lo que está el apóstol Pablo atacando. Así que cuando vemos aquí más abajo, el apóstol Pablo nos sigue diciendo en el versículo 20, dice pues, si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Y esos preceptos de quién? De hombre, del mundo. ¿Usted está en Cristo hoy en día? ¿Y por qué a veces aceptamos cosas del mundo para nosotros, en el buen sentido de la palabra? ¿Por qué yo permito hoy día que alguien juzgue a una persona porque va a comer o no va a comer algo? Esas son cosas de hombre. Por eso cuando dice, si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos, y subraya este versículo, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Eran conceptos, situaciones que estaban en aquel momento. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de qué? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Así que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad,
en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Y eso fue, ahí la sacó fuera del parque como cuando uno batea. Porque al final dice, pueden hacer todos los cultos que quieran, pueden hacer todos los ritos que quieran, su carne igual los va a estar llamando siempre. ¿Usted tiene ese problema? ¿Viene a la iglesia? ¿Y la carne en la semana lo hace caer? ¿Le pasa o no? ¿O me pasa a mí nomás? A todos nos pasa. Todos somos pecadores. Es por eso que el apóstol Pablo estaba diciendo, por más que usted haga esto, que usted haga esto otro, por más que usted toque el piano, en la semana igual va a caer. Es un ejemplo, no por si acaso, nada personal. Vamos a estar hablando acerca de esto. Era solamente la introducción, entender que el apóstol Pablo nos está diciendo, la carne los va a tirar, pero recuerden una cosa, no por los ritos, no por las cosas que hagan, no por cosas por ir a la iglesia, no porque se haga de cierta manera, lo que va a importar a la final va a ser lo que sucedió hace 2000 años atrás. Que cada error que yo cometa o tú cometas, eso ya fue pagado atrás. Ahora a nosotros nos queda simplemente entender mi posición para alcanzar libertad. Si yo pudiera entender que mis pecados fueron perdonados hace 2000 años atrás, en cada momento, cada día, me hace ser más cercano al arrepentimiento, me hace ser más cercano a andar en una vida correcta, conforme al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Pero por eso el apóstol Pablo después dijo en un texto que no ocupemos la libertad como libertinaje. Vamos a orar y vamos a estar estudiando este tema en esta noche. Padre, gracias Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, poder aprender de la palabra de Dios, sabiendo Dios todo lo que el mundo vive. Nos estamos acercando a un día donde el mundo recuerda todo lo que tú hiciste. Pero también a la vez, producto de esto mismo, mucha gente a veces se siente quizás con la capacidad del derecho, tanto gente creyente como gente no creyente, gente cristiana, gente no cristiana, gente que cree en Cristo como su Salvador y gente que no, que se juzgan de un lado para otro lado por lo que hacen, por sus ritos, por sus prácticas, siendo de que entender que todas esas cosas fueron abolidas y hoy día nosotros gozamos de una libertad en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a comprender, entender, también para no caer muchas veces en juzgar al hermano por los errores, por las cosas que hacen, por las cosas que dicen, sino simplemente, como hemos estado viendo, amar a las personas, amar a nuestro prójimo, porque sabemos que todo eso el Señor está bajo su control y el Señor también, todo error y todo pecado, lo pagó en la cruz por nosotros. Bendice, Señor, esta noche a cada uno, a nuestros hijos y a cada persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que por eso, cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, ojo, con las leyes ceremoniales, con los ritos, con las prácticas, y hace mención que esto ya fue pagado. Hoy día hay cierto grupo, hoy día he hablado de varios grupos y hoy día he hablado de varios, pero hay uno que tiene un colegio allá abajo, que ellos tienen la práctica de pescar el Evangelio del Nuevo Testamento y hacer una mezcolanza con el Antiguo Testamento. Y poniendo ritos también o prácticas acerca de ese tiempo. Ahora la Biblia me dice a mí que yo debería juzgarlo. Parte diciendo, no juzguéis. Pero hay que entender nuestra posición, más allá del juzgar lo que están haciendo, es por qué lo están haciendo. Y yo, ¿por qué hoy día puedo hacer algo? No puedo hacer algo, es por lo que Jesucristo hizo. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 3, algunos versículos para presentar defensa, muchas veces cuando tienen que ver con estos ritos o estos pactos que siguen del Antiguo Testamento. Hoy día hay gente que no come cerdo, porque dice, no, es que la Biblia dice. Por ejemplo, bueno, por ahí hemos tenido unos debates con el tema de las prietas. Hay muchos cristianos que no comen y miren, más allá el Señor, podríamos responder con los mismos versículos de esta noche en cuanto a eso.
Si la Biblia dice nadie os juzgue en comida y en bebida, ¿qué comida? Entonces hay que ir con un estudio más acabado. ¿Y en bebida? También tendríamos que ir con un estudio más acabado, porque hoy día alguno podría decir bebida, entonces me puedo tomar un roncito, porque dicen, nadie me puede juzgar. Pero entiende el pasaje, nadie te puede juzgar humanamente, en ese sentido. Pero hay que entender que hay ciertas cosas que ya están establecidas por el único que puede juzgar. Y él sí puede decir algo. ¿Me doy a entender? Y hay que entender que cuando fueron escritos muchas veces estos textos, hay que entender también el contexto de aquel tiempo, el periodo de aquel tiempo. Yo hago esta pregunta siempre a algunos, que no estoy a favor por si acaso del alcohol, pero hay que entender cuando gente defiende el alcohol con algunas posiciones. Yo hago la siguiente pregunta: hace 2000 años atrás o hace 6000 años atrás, cuando Noé se emborrachó, yo hago la pregunta: ¿habían refrigeradores para poder conservar el jugo que no se fermentara? ¿Había o no había? Y si yo me iba a pegar un pique en camello por el desierto, 1000 kilómetros para allá, y llevo jugo con el sol abrasador, ¿sabe qué va a pasar al otro día? Por eso hay que entender que siempre la Biblia habló de la embriaguez. Y también hay que entender la palabra también en la Biblia, cuando se traduce a nuestro texto, la palabra, hay 3 veces la palabra y 3 veces se ocupa palabras diferentes. Y tenía que ver con de qué calidad era el vino. Si era un mosto, que era un jugo recién hecho, con una pequeña fermentación de 1 o 2 días, era un vino rojizo o un vino de alto valor alcohólico, o era un vino de guarda que tenía muy bajo valor alcohólico y más encima lo mezclaban con agua. En nuestra traducción, simplemente en el español dice vino, pero no nos da la explicación de las 3. Por si acaso, por eso a veces queremos defender, hay mucha gente que quiere defender posiciones y no se ha dedicado a estudiar un poquito más esas posiciones. Pero vamos a Hebreos 8, versículo 13, para no salirnos del tema. En Hebreos 8, versículo 13, para entender un poquito en la posición en que estamos. Dice, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo, ¿qué dice? Al primero. Y lo que se da por viejo, ¿qué dice? ¿Y está? ¿Cuál pacto? El de la ley. Por eso cuando está hablando, entienda, este es un texto del Nuevo Testamento, y cuando los escritores como Hebreos, les que está hablando a otros judíos que se habían convertido, están en la dispersión, y algunos de ellos también querían seguir viviendo bajo las prácticas del primer pacto. El escritor de Hebreos le está diciendo, ojo, ese primer pacto hay que entender que va pronto a desaparecer porque no teníamos el evangelio completo. Cuando llega el evangelio se desaparecen muchas cosas, ya no necesito ninguna de esos ritos, prácticas ni nada, porque no estaba todavía la escritura de lo que conocemos. Por eso hay que entender muchas veces, y a mí me cuesta a veces cuando converso con personas, y sobre todo creyentes que quieren defender la Biblia, a veces la defienden de mal manera. ¿Le pongo un ejemplo? En Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Toda, ¿cierto? Ya, cuando se escribe ese texto, ¿qué era inspirado? ¿Qué es lo que es toda? ¿Todo qué? ¿El libro de Judith era inspirado? No, pues si no está el libro de Judith en la Biblia. Está en el otro, en otra iglesia.
¿Toda la Escritura es inspirada por Dios? Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero cuando se escribe ese texto, no estaba el Nuevo Testamento. ¿Alguno le está explotando la cabeza? Entonces, ¿qué es lo que era toda la Escritura? Hay que entender muchas veces. Toda la Escritura, e inclusive en todo el Nuevo Testamento, ¿a qué se le llama las Escrituras? Partamos por ahí. Al Antiguo Testamento. Por eso esto es un poquito de bibliología. El canon de Alejandría, que ocurrió en el 252 a.C., se establece el canon de Alejandría, donde deja justamente los libros del Antiguo Testamento como el canon establecido. Y cuando en el Nuevo Testamento, cada vez que hace mención de las Escrituras, se está refiriendo a esos 39 libros, porque estaba Tesalonicense, estaba el libro de Apocalipsis cuando Timoteo escribe todas las Escrituras. No estaba. Pero hay que entender que ese texto también se estaba refiriendo a algo que iba a suceder en un futuro y Dios iba obviamente a establecer ciertos grupos de trabajo donde aparecen los concilios y donde se establece el canon definitivo que tenemos hoy día, que es el canon que respetaron los apóstoles, los padres apostólicos, y los tenemos. Hoy día cuando yo le digo a usted el versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sabes qué? Nosotros decimos, sí, pastor, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Amén? Pero cuando ese texto se escribió, todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Entonces, toda la Escritura estaba condicionada a lo que había hasta ese momento. ¿Me doy a entender ahora? ¿Sí? Entonces, por eso le decía yo, cuando uno nuevo, alguien que tiene poco manejo del Evangelio, se pone a discutir con alguien, y esa persona le va a decir, y uno ocupa el texto, toda la Escritura es inspirada por Dios, la persona te va a decir, sí, pero eran 39 libros, no toda la Escritura. Y sí, tiene razón. Por eso, entender muchas veces que en aquel tiempo habían estos errores. Cuando algunos cristianos que venían del judaísmo seguían practicando ciertas costumbres. Y algunos que ya se habían posesionado como hijos de Dios, como buenos cristianos, empezaron a juzgar al que practicaba ciertas cosas. Y el apóstol Pablo lo que está tratando de hacer ver, para que usted me entienda, es que el apóstol Pablo decía, pero oye, si él se está equivocando, él entregó su vida a Jesucristo, sí. Él es salvo, sí, pero está practicando cosas del Antiguo Testamento. Lo que él necesita es enseñarle, pero su salvación ¿está en juego? No, eran sus prácticas, por la falta de conocimiento. Y es por eso que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Ha escuchado este dicho del Señor Jesucristo cuando dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino la vengo a cumplir? Los de allá, del grupo de allá, ocupan ese texto para decir que todavía sigue vigente la ley del Antiguo Testamento, porque Cristo no lo vino a abolir. Cristo vino a cumplir. Pero eso, lo que no entienden es que Cristo cumplió por ti y por mí. Y Cristo al cumplir por ti y por mí ya no necesito hacer lo que se hacía en lo viejo. Porque lo viejo, y está próximo, Segunda de Corintios 3, versículo 13. Versículo 13 dice así, Segunda de Corintios capítulo 3,
Versículo 3. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué dice? Hay que entender, iba a ser abolido, tenía que ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué dice? Pero se da cuenta que habían personas que seguían mirando el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿A quién fue escrito Corintio? ¿A cristianos o a judíos? A cristianos. Y algunos de esos cristianos, ¿qué estaban haciendo? Todavía mirando el Antiguo. Pero él les recuerda, el cual por Cristo es quitado, abolido. La gente no entiende que cuando Cristo dijo, yo vengo a cumplir, yo no vengo a abolir, vengo a cumplir. Sí, en Él se cumplió toda la ley, pero para ti y para mí fue abolido, fue quitado. Por eso hoy día nadie me puede juzgar si yo guardo o no guardo, si como o no como, algo que estaba en la ley prohibido. Y el versículo más que me gusta a mí, porque cuando he hablado con personas que a veces creen, tienen estas creencias, en Romanos 10, versículo 4, que dicen justamente, no, pero es que Cristo no vino a abolir, Cristo vino a cumplir, y no entienden la posición que tenemos en Cristo. En Romanos 10, todos juntos, le dejo este versículo a usted, más claro que el agua, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Usted cree en Cristo? Entonces murió la ley. Por eso yo no practico algunas cosas del Antiguo Testamento, ni sigo el rito justamente de la ley. Por eso yo les digo que ahí hay un error. Yo no ustedes, yo soy el sacerdote, ¿estamos de acuerdo? Dios me ha puesto como sacerdote en esta iglesia. Ustedes no necesitan venir con sus pecados al sacerdote para que Él haga expiación de sus pecados. Porque eso era parte de ¿qué? De la ley, pues. Si usted cometió un pecado, usted tenía que ir donde el sacerdote, entregar una ofrenda al sacerdote para que él hiciera un sacrificio y perdonara su pecado. Cuando Cristo cumplió la ley, Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿y qué pasó con la ley que teníamos del sacerdocio, de yo hacer limpieza de pecado por el resto? Se abolió. Entonces hoy día cuando usted comete un error, ¿a dónde va? Pero no lo confundan cuando dice la Biblia, confesad vuestras ofensas o nuestros pecados unos a otros. Lo que el Señor buscaba con esos textos tiene que ver con la humildad, es ser humilde, reconocer que estoy mal. Pero el que limpia los pecados y perdona nuestros pecados es Cristo. Algunos van a ocupar el texto de Mateo capítulo 16 o 18, cuando Pedro le dice, lo que desates en la tierra será desatado en la tierra y lo que desates en el cielo será desatado en el cielo. Algunos dicen, pero Pedro perdonaba pecado, por eso los curas perdonan pecado, porque lo que desate aquí en la tierra, desatado en el cielo. No, para mí está hablando de salvación. Porque si a una persona yo le predico, porque Pablo le estaba hablando a Cornelio, que lo que iba a hacer Cornelio justamente con él, es que si yo a una persona le hablo de Jesucristo y esa persona se arrepienta aquí en la tierra, ¿dónde se va a desatar la salvación? Va a llegar allá. Pero ocupan textos como eso. A veces hay gente que te va a criticar por fiestas, por comida. Hay gente que me ha dicho, no, a mí me gustaría, pastor, ir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Es que en la iglesia tienen muchas órdenes, muchas reglas, tienen muchas cosas que prohíben. Déjeme decirle algo, la iglesia hay que separar, hay que entender que Dios en la iglesia como tal a nadie le ha prohibido nada, porque todo fue clavado en la cruz.
Lo que pasa es que después para el bienestar de nosotros ahí está de parte de Dios diciendo, pero ojo, cuidado con esto, porque esta es la consecuencia de esto. Pero la decisión final la tengo yo. Y hay consecuencias por esas decisiones. Y si llego a cometer un pecado, algo que la Biblia me dice que no lo haga, Dios te dice, ven y háblalo conmigo y confiésalo conmigo, porque eso que hiciste, yo ya lo pagué. ¿Me entiende la diferencia entre la confesión y el ganar algún mérito para que me limpie Dios? Mucho cristiano hoy día se siente tan culpable por cosas que hizo en su infancia, por cosas que hizo un par de semanas atrás, y no se sienten dignos de ser hijos de Dios. El gran problema que tienen ellos es que no están entendiendo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y no solamente nadie lo juzga, se juzgan a sí mismos. Lo que yo hice, el Señor ya lo pagó en la cruz. A mí me queda la confesión. Por eso hay que entender que todo pecado que yo haya cometido, cuando el Señor lo pagó en la cruz, Él lo olvida. Por eso miren, Primera de Juan, que tiene una condicionante, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, más si andamos en luz. Como Él está, tiempo presente, en luz. ¿Se percata de eso? Yo obtengo la limpieza en mi vida por quien es Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. ¿Y eso sucedió o sucede? Sucedió. Por eso hay que entender que fue el Señor Jesucristo lo que nos hace nosotros. Lo que a nosotros nos queda es la confesión y el arrepentimiento. La confesión es decir y el reconocer que soy un pecador y por si acaso, y después yo tengo que demostrar ese arrepentimiento. Pero lo que ya sucedió y el perdón de pecado ya sucedió en la cruz. Solamente que estoy aferrándome a esa gran verdad por lo que Cristo hizo. En Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuevamente, es la sangre del Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo, ¿cuándo corrió? 2000 años atrás. Entonces, tenemos que vivir en esa verdad. Hay que vivir en esa verdad. Y mire, por favor, Romanos capítulo 7, versículo 24. Un día hice una prédica, tengo una prédica hecha, nunca la he predicado, basado en ese versículo. Y lleva por título, Miserable de mí. Algún día la vamos a predicar, como digo yo, algún día. Son esas cosas que los predicadores tenemos, a veces hacemos sermones y al final nunca los terminamos predicando. A veces el mismo Espíritu Santo nos lleva a otros textos y dejamos eso, pero lo tengo guardado porque me ayudó muchísimo. Porque mira lo que está diciendo Pablo y hay que entender muchas veces nuestra posición en Cristo. Creo que ninguno de los que estamos aquí, creo que podríamos considerarnos a un nivel de Pablo. Con mucha humildad y respeto a Pablo también, no estoy agrandándolo ni nada, pero yo le estoy diciendo, creo que ninguno aquí nos podríamos comparar al apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Lo cree usted o no? ¿Y cómo parte él el versículo? ¿Cómo se consideraba él? Eso es un llamado de atención a nosotros, ¿no? Que a veces nos creemos a alguien o nos creemos mejores. Miserable de mí.
Y lo dice ahí con exclamación. Eso quiere decir que levantó un poquito la voz. El apóstol Pablo está diciendo ahí, miserable de mí. Y hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo Señor nuestro. Así que, el así que es una unión con la verdad que estaba diciendo anteriormente, está reforzando esta verdad diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley. Por eso le decía yo hace un momento, en mi mente quiero amar a Dios, servir a Dios, hacer todo por Dios, pero mañana me enfrento con la ley del pecado, con la ley de la carne. Y lo más probable que a lo mejor dentro de la semana caiga en un enojo, en un griterío, en una mentira, en algo voy a caer. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro al decir justamente más con la carne a la ley del pecado. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice? Que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Entiende esa pregunta? ¿Quién me librará? Como diría una serial por ahí, ¿quién podrá defenderme? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Y se acuerda de la respuesta? Yo, el Chapulín Colorado, ¿no contaban con mi astucia? Cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe que él mismo dio la respuesta? En Romanos 7, versículos 24-25. Búsquelo. Ahí está la respuesta a esta pregunta, una gran pregunta del apóstol Pablo que estaba haciendo. Que diga Romanos 8, versículos 1 y 2, porque es la respuesta que viene más adelante. Ahí estamos. Si yo peco, si yo cometo errores, ¿quién me puede salvar? ¿Quién me puede ayudar en mis errores? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La condicionante es están. Y ahí viene la confesión hacia Dios y el arrepentimiento hacia Dios. Cuando yo me arrepiento hacia Dios, cuando yo busco de Dios por mi error, estoy en Cristo, vuelvo a la comunión con Él. Para los que están en Cristo, y aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y mire lo que dice a continuación, versículo 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Haciendo mención a la ley, porque hay dos leyes. ¿Cuáles son las dos leyes mencionadas? La ley natural de la muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Si comiereis, moriréis. Y Adán traspasó su pecado a todos los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la ley de la muerte y la ley del pecado era la ley del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, la ley que trajo Moisés a través de Dios, era simplemente para decirle a la sociedad y al mundo lo pecador que éramos y que necesitábamos un sustituto. Porque nadie podía cumplir la ley. Entonces ahí usted se da cuenta, tenemos las dos leyes. La ley de condenación, que esa ley era en aquel tiempo para Adán y Eva, que traspasó a nosotros, por eso morimos, por eso hoy día hay un funeral allá atrás. Porque la ley de la muerte se tiene que cumplir. Usted va a morir un día, pero es por su carne. Pero la ley del pecado era la otra.
Así que si usted se da cuenta, en la ley del Espíritu, ¿qué produce la ley del Espíritu? Vida. Entonces usted hoy día, al momento de haberse convertido convertirse en Cristo como su Dios y que lo llevó a la salvación, usted pasó a tener una ley espiritual sobre usted. Entonces, ¿hay alguna condenación en usted? Entonces, por eso alguien te puede juzgar qué comes o no comes, a eso se estaba refiriendo Pablo para alcanzar la salvación en aquellos tiempos con el gnosticismo. No, nadie te puede juzgar porque todo lo hizo el Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, también el apóstol Pablo, ¿cuál fue la iglesia, por si acaso, que quiso traer la ley a ponerla dentro de la iglesia? Los que más insistieron en esto fueron las iglesias de Galacia. Y por eso Pablo tuvo que escribir una carta a una provincia, la provincia de Galacia, donde estaban agrupadas muchas iglesias ahí, pero Pablo escribe a esa provincia. Y el tema común de la carta de Gálatas, ¿sabe cuál es el tema común de la carta de Gálatas? La ley del Antiguo Testamento, porque la querían practicar dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 5, dice, estad pues firmes. Si yo voy a estar firme, ¿en qué debo estar firme? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuándo Cristo te hizo libre? Cuando murió en la cruz, porque Él murió por todos. Pero después yo tengo que confirmar, cuando a Dios lo hago parte de mi vida, confirmo lo que Jesucristo hizo por mí. Y por eso dice, y le está diciendo a la iglesia de Galacias, nuevamente les dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo, tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento, donde les decía a los pecadores. Quiero que se me entienda muchas veces que hoy día andamos igual que aquel tiempo, más preocupados de lo pecador que es la gente que de su libertad. Estoy hablando de cristianos, porque la gente que no es salva, ellos sí están lamentablemente condenados y necesitan escuchar el Evangelio de salvación para que después no sean juzgados en el infierno. Pero nosotros, que gracias a Dios alguien pensó en nosotros y nos presentó a Jesucristo como nuestro Salvador, quiere que pongamos la vista más justamente en esas personas. Pero hoy día muchas veces, y Pablo está diciendo, en aquel tiempo, estamos hablando de 2000 años atrás, la gente estaba más preocupada de los creyentes, de los errores que cometían los creyentes, que de la gente que en el mundo no tiene a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué estaban más preocupados? Porque no entendían la libertad que tenemos en Cristo. Yo peco. Un ejemplo. Yo pequé. Le mentí a la Martina. A los 2 minutos, y no sé, y allá Mario me escuchó mentirle a la Martina. A los 2 minutos Mario se da la vuelta y le fue a contar a la hermana que está allá atrás que el pastor pecó. En ese intertanto yo le pedí perdón a la Martina y le pedí perdón a Dios. ¿Qué pasa con el juicio? ¿Ese pecado Dios lo pagó en la cruz? Sí, pues. ¿Y yo lo confesé? Y ahí Pablo decía, nadie te debe juzgar ahora, porque arreglaste las cosas. Pero Mario vio mi corazón, escuchó mi confesión, y era por eso necesario muchas veces, por eso entienda eso, que era necesario en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo y otros apóstoles dijeron, siendo inspirados por Dios, aprovechen mejor de confesar uno a otro. ¿Para qué? Para frenar eso. ¿Me doy a entender? Pero no era una razón de que yo tengo que confesarle a Mario para que yo alcance la absolución de mis pecados.
No, era simplemente para entender el proceso de lo que el Señor Jesucristo hacía en nosotros. Y es peor aún cuando ocurre a nivel personal propio. Hay gente que se juzga a sí mismo. Y hay muchos creyentes, personas que vinieron a la iglesia alguna vez, no sé si a usted le ha pasado, y yo he hablado con gente y me han dicho, no, yo antes iba a la iglesia, pero sabe que pastor, cometí algo que no se puede ni nombrar y sabe que yo no me siento digno. Y no buscan de Dios, porque no están entendiendo el perdón de pecados que hubo en la cruz. Y ellos se juzgan a sí mismos. Cuando Pablo decía, pero ya no te juzgues, si tú reconociste delante de Dios, ya no te juzgues. Tenemos una libertad en Cristo. Por eso, si usted se da cuenta, cuando Pablo escribe a los de Gálatas, ellos trataron de traer la ley a sus denominaciones cristianas en aquel tiempo. Pero acuérdese lo que dice Efesios 2, un pasaje, mire, no lo tengo en la prédica, pero Efesios 2, versículo 1, estudiamos la semana pasada, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vuestros delitos y pecados, dése cuenta el tiempo verbal que el Señor, que el apóstol Pablo establece, nuestros delitos y pecados. ¿Está conmigo o no? Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuál es el tiempo verbal? Estabais muertos sin delito y pecado, pero una vez que tú te convertiste, ¿estás muerto en delitos y pecados? No, porque ya no hay una condenación sobre mí. En los cuales, nuevamente, ¿cuál es el tiempo verbal? Pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora déjeme decirle, y ellos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ¿ellos no pecaban al día siguiente de esta carta? ¿Sí o no? Pero y Pablo está escribiendo como que nunca lo hubieran hecho. ¿Por qué? Para que entendieran en la condición que se encontraban hoy en día producto de la sangre de Jesucristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Eso quiere decir que usted no opera satánicamente, pero antes sí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, y nuevamente, todo está pensando en pasado. O podría haber puesto como algunos viven. No. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, porque tenemos que morir, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde estamos sentados en Cristo Jesús? En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y podría haber puesto ahí los pecadores. ¿Dónde están los pecadores? Sentados en lugares celestiales. Pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, ¿por qué tú no estás en los lugares celestiales por las cosas buenas que haces? Tú estás en los lugares celestiales sentado por lo que hizo Cristo por ti. Y es por eso que soy libre, hermano. Y tú tienes que entender que hay muchos cristianos a veces en esclavitud y está metido en cosas y no quiere alcanzar la libertad porque no ha entendido que lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás ya lo pagó. Hoy día usted puede estar metido en una adicción. Si usted se posicionara en lo que Cristo hizo por usted, usted podría salir de su adicción. ¿Por qué? Porque entiende que esa adicción que está teniendo, ese pecado que está teniendo, el Señor ya lo pagó. Si comprendemos esa verdad, es mucho más fácil salir de los errores. En Juan 8, versículo 31.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que es verdad? No. Cristo. Cuando le preguntaron a Cristo qué es lo que es verdad, ¿cuál fue su respuesta? Yo soy la verdad. Es la salvación. Es cuando usted se entrega al Señor Jesucristo, porque ahí hace la diferencia. Que habían creído, el creer en Cristo no necesariamente te hace hijo de Dios. ¿Me doy a entender? No quiero causar polémica. Pues no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice, yo creo en Cristo, va a entrar al cielo. Sino el que hace o permanece o el que conoce a Jesucristo realmente y vive en su palabra. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué le respondieron ellos? Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ellos pensaron que era su verdad y la verdad del Antiguo Testamento, y les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, que Él es la verdad, seréis verdaderamente. ¿Yo soy esclavo del pecado? Y ahí va a depender, ojo, cuidado, depende de qué esclavitud, depende de qué ley. En la carne soy esclavo, en Cristo soy libre sobre la carne. Hoy día yo soy esclavo de Cristo, o siervo, o dulos. Soy esclavo del Señor. Pero hay que entender que el Señor estaba hablando de la salvación y cuando alcanzamos la salvación, nosotros ya, por ejemplo, no somos esclavos a la ley, pero todavía seguimos luchando con nuestra naturaleza y por eso se tiene que ir a condenación. Por eso un hombre puede ser libre en su totalidad solo a través de Jesucristo. Ninguna otra cosa más. Nadie más lo puede liberar. Ninguna denominación te puede sacar de la condenación. Ninguna práctica o rito que hagas. Por eso el Señor decía, no te juzguen en esas cosas, y esas cosas al final no importan. Por eso el Señor dice, no lo busque por tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Y de dónde clama? Desde acá adentro. Desde acá adentro el Espíritu Santo está haciéndonos nosotros el que nosotros nos busquemos y motivemos para poder alcanzar justamente esa relación con Dios. Pero no la salvación que ya la tenemos. Por eso, mi hermano, Cristo fue nuestro libertador. Y es nuestro libertador en tiempo activo. Dios nos sigue libertando, su sangre nos sigue libertando. Por eso en Juan 8:36, el Señor lo leímos recién cuando el Señor dijo, por lo cual si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que te puede libertar es Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 5, ¿estaban ahí ustedes en Gálatas recién? Versículo 13. Que es un pasaje que mencioné hace un momento. Dice, porque vosotros hermanos, y presten atención con este texto, porque este es un texto que reafirma lo que muchos cristianos a veces no quieren entender. Porque vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados. Y aquí mire cómo el apóstol Pablo nos dice, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. O sea, ¿la puedo usar?
Me gusta que ustedes lean y puedan entender sin que yo les explique. Entonces yo podría hacer algo incorrecto. Quiero que no se malinterprete lo que va a decir. Yo podría hacer algo incorrecto en la carne y no hay problema. Pero no hay condenación. Es que ese texto es justamente una gran verdad. Porque cuando Cristo murió en la cruz, lo que hicimos ya lo pagó. Entonces no hay condenación por lo que yo haga. Por eso ahí se pierde muchas veces, la gente no logra entender lo que estoy diciendo. Cuando el apóstol Pablo dice, ustedes pueden hacer de todo porque ustedes ya son libres en Cristo Jesús. Pero no ocupen esa ventaja que Cristo les ha dado para andar haciendo cosas incorrectas. ¿Pero qué está diciendo? Lo pueden hacer. Porque Cristo ya pagó. Pero no ocupen esa libertad de hacer cosas malas. ¿Me doy a entender? Si está esa advertencia, Pablo está animando a que sigamos la conducta que Dios nos ha dado. Pero si aún así, por desobediente, alguno se descarría, Cristo ya pagó eso. No quiero que se me malinterprete, por eso le digo. Y el apóstol Pablo por eso también puso esto. Porque muchos cristianos, y es lo que está sucediendo en algunas partes, en algunas iglesias en Estados Unidos, que les digo yo, esto ya viene, yo cuando antes de la pandemia, la última vez que fui a Estados Unidos, me encontré, y por algunos comentarios de hermanos allá, que hay muchas iglesias hoy en día cristianas que hacen de todo. Y cuando me refiero de todo, me estoy refiriendo a cosas que hace el mundo. Entonces los cristianos allá beben, se emborrachan. Hay cristianos allá que fuman. Hay cristianos allá que se visten. Hay iglesias cristianas que aceptan de todo. Y lo que ellos dicen es que todo eso fue clavado en la cruz. Así que ellos pueden hacer de todo. Es que eso es lo que tú estás hablando de la diferencia en lo que Pablo enseña en sus cartas. O Juan también. No imitéis al mundo, no seamos como el mundo. ¿Podemos hacerlo? Sí, porque estamos libres en Cristo. ¿Me doy a entender? Totalmente. Porque el vivir en el pecado, inclusive Pablo lo podría poner de esta manera, o yo inclusive lo podría poner, cuando una persona vive en el pecado constantemente, yo me preguntaría, ¿será salvo? Esa es otra cosa, porque el Espíritu Santo que está en nosotros clama en nuestro interior. ¿Y qué decía? Y me motiva y me mueve a corregir mi vida. Y si no hay una corrección en mi vida, no hay un cambio de vida, yo podría decir que a lo mejor posiblemente nunca fue salvo. Entonces, eso es la diferencia del vivir en pecado con estar en pecado. Yo soy salvo y por la gracia del Señor Jesucristo, y Pablo está diciendo, por la gracia del Señor Jesucristo, tú podrías hacer lo que se te antoje. Y no hay condenación. Pero ¿qué dice? No uses la libertad como ocasión para la carne. Porque en la carne yo lo podría hacer, pero hoy día yo no vivo ni soy esclavo de la carne, soy esclavo del Señor. Si no, dice que es las dos cosas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, resumido toda la ley, servíos por amor los unos a los otros, que para poder servir los unos a los otros tenemos que cumplir el primero, amar a Dios primero para poder amar al prójimo. Por eso solamente que yo le quería mostrar este pasaje para hacerles ver a nosotros que entiéndame,
Podemos hacer de todo, no conviene. Pablo lo dijo, todo me es lícito. ¿Por qué dice Pablo todo me es lícito? Porque él entiende que todo lo que haga va a ser limpiado por el Señor Jesucristo. ¿Yo puedo tomar? Sí. ¿Emborracharme? Sí. Y mañana pido pecado. Que mañana pido perdón. Y en un mes más hago lo mismo. Y en otro mes más, 2 meses más, hago lo mismo. Estoy usando mi libertad en Cristo para ocasión para la carne. Sí, pues. Y adivine qué va a hacer el Señor Jesucristo. Esas 3 veces. Me va a perdonar. Porque Él es de verdad. Es lo que promete cumplir. Y el apóstol Pablo decía, no, pues, si eres un cristiano, no puedes estar haciendo eso siempre. Y ahí tiene que ver con lo que dice Rodrigo, lo que tú, es que no ocupemos esta libertad que tenemos en Cristo para andar haciendo lo que se nos antoje. De que hay consecuencias del pecado, sí las hay. Pero el tema de hoy es la condenación. El apóstol Pablo siempre habló de nuestra condenación en tiempo pasado. Termino con esto. Para reforzar eso, reforzar lo tuyo. Gálatas 6, versículo 7. Y este es el último versículo. Por eso, ¿se acuerda el tema de la semana pasada? ¿Cuál era el tema de la semana pasada? Salvos por la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero ciertos grupos cristianos, para poder frenar esa libertad, ¿qué tuvieron que hacer? Para frenar la libertad que tengo en Cristo de pecar, muchos grupos tuvieron que poner doctrinalmente una posición. ¿Y sabe cuál fue esa posición? Es que si pecas, puedes perder tu salvación. ¿Me doy a entender? Asustaron, amedrentaron, para que no abusemos ni nos aprovechemos de nuestra libertad en Cristo. ¿Qué cita les di? Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. ¿Qué tiene que ver con, ¿puedo hacer lo que se me antoje? Sí. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará y tiene que ver con consecuencias. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción o consecuencias negativas. Más el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Va a afectar la eternidad. Ahí tiene que ver con premios y todo lo demás del tribunal. Pero mi hermano, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dice, podemos hacer de todo. Nadie te puede juzgar, pero lo que tú siembras, cosechas. Y este fin de semana, si yo como pescado, ¿hay algún problema? Si yo como carne, ¿hay algún problema? ¿Y si mi vecino come pescado? Aquí un pequeño palito para los cristianos. A veces somos tan fariseos los cristianos porque escuchamos un día en una predicación lo del pescado que después le hablamos al vecino que comer pescado es malo y lo juzgamos a ellos porque están comiendo pescado. ¿Cuál es el problema que mi vecino coma pescado? ¿De qué deberíamos estar más preocupados? De que hay una condenación en él. Porque coma o no coma,
Si no come, no va a ir al cielo. Y si come, tampoco. ¿Qué necesita él? La salvación. Y una vez que sea salvo su vecino, amén. ¿Y si come pescado? No importa, total. Ya fue clavado en la cruz. Lo que él necesita, conocimiento. Por eso dice, id a ser discípulos, bautizar y enseñar. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias Dios por poder estudiar acerca de lo que tú nos das a entender, que lo que hiciste por nosotros, lo que pagaste en la cruz, y que muchas veces, nosotros como cristianos luchamos con nuestras culpas, con nuestros errores, olvidando todo lo que tú hiciste en la cruz, derramando toda tu sangre por nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a posesionarnos en esta gran verdad de que somos realmente, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y hoy día, cuando nosotros luchamos y peleamos con nuestros defectos, con nuestros pecados propios que cada uno tiene, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, que obedecemos muchas veces a la carne, siendo de que estamos posesionados en Cristo Jesús. Pero doy gracias, mi Señor, que a pesar de todo, de estar en la carne, de cometer errores, de pecar muchas veces, sabemos que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y los cubrieron hace 2000 años atrás. Gracias, mi Señor, por mostrarnos a través del apóstol Pablo, cuando habla de nuestra vida, nos dice que éramos hijos de este mundo.